Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola gente, bienvenidos a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras, la 777. Yo soy Génesis y como siempre les recordamos que pueden encontrar todas las emisiones y todos los reportajes en nuestra página web vocesnuestras.org, ya sea para escucharlas, descargarlas, compartirlas cuando quieran, como quieran. Y bueno, queremos agradecer también a nuestros corresponsales y a las radios aliadas que nos ayudan a transmitir este informativo, ya sea por las ondas FM o en las plataformas de internet. Recuerden compartir este informativo con todas las personas interesadas en los movimientos sociales de la región. Y como cada semana, rompemos el cerco mediático. Aquí los titulares más importantes de esta emisión. En México, capitalismo corporativo mundial, patriarcado planetario y autonomías en rebeldía. En Costa Rica, el país cayó 15 puestos en la clasificación mundial del Índice de Libertad de Prensa. En Guatemala, voces en el viento, relatos de violaciones de derechos humanos. En México, dictan sentencia condenatoria en el proceso penal contra José Luis y César por defender su territorio. En Panamá, la coordinadora Vitoriano Lorenzo marchó hacia Presidencia por los sin tierra. En Guatemala, cancelan la personería jurídica de la Cruz Roja. En Guatemala, conmemoran el 10º aniversario de la sentencia histórica por el genocidio. En Honduras, 1.000 millones de presupuesto destinados a medidas del estado de excepción. En México, miles de mujeres buscan a sus hijos e hijas desaparecidos en el Día de la Madre. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En México, el 6 y 7 de mayo se llevó a cabo el Encuentro del Sur-Sureste, Encuentro Internacional 2023, Capitalismo Corporativo Mundial, Patriarcado Planetario, Autonomías en Rebeldía. Esto en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. La nota es de Sandra Luz Cruz, corresponsal de Voces Nuestras en México. El Caracol Jacinto Canec, en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, fue la sede que recibió a decenas de organizaciones, colectivos y colectivas que se dieron cita los pasados 6 y 7 de mayo en el Encuentro del Sur-Sureste, Encuentro Internacional El Sur Resiste 2023, Capitalismo Corporativo Mundial, Patriarcado Planetario, Autonomías en Rebeldía. Ahí llegaron personas de varios puntos de la República Mexicana, pero también de otros países, para compartir sus luchas y sus resistencias, sin dejar de poner el foco en los megaproyectos que buscan instalarse en el sur de la República Mexicana. Sobre esto escuchamos a Alejandra Jiménez, activista y defensora del territorio en México. Esto es lo que nos dijo. Porque en este momento es muy importante que todas las luchas estemos articuladas, aunque la ofensiva en este momento está hacia el sur de México, en la península y el istmo de Tehuantepec, pues todos los territorios estamos siendo afectados y de alguna forma esto que está sucediendo en el sur es una muestra de lo que ya sucedió en otros momentos, en otros lugares del país, y es importante que hagamos fuerza para resistir a estos megaproyectos que además se nos están presentando pues como las grandes alternativas y en donde son también estrategias para ir militarizando el país. Entonces es importante que nos sumemos a este esfuerzo. Los ojos están puestos de alguna manera en el sur, precisamente por estos grandes proyectos. Sin embargo, las resistencias también están en todo el país. ¿Las tuyas cuáles son? Con corazón estamos resistiendo a la extracción de hidrocarburos en general, de gas y petróleo, principalmente por la técnica
de fracking, pero pues poco a poco hemos ido entendiendo que no solo es peligroso el fracking, sino que toda la extracción de gas y petróleo es peligrosa, que la transportación del gas es peligroso, en general la transportación de estos materiales energéticos es muy peligrosa y que pues hay un riesgo inminente ahí, que además esta industria de los hidrocarburos es la que ha permitido que se puedan articular todos estos proyectos extractivos, que se continúen articulando. Al final del día el Tren Maya, el 80% de lo que va a transportar son hidrocarburos, es gas y petróleo, ¿no? Y estos proyectos del sur también implican gasoductos que no van a trasladar gas ni petróleo que se extraiga de México, sino que es gas y petróleo que se está extrayendo de Estados Unidos, mucho de este gas con la técnica de fracking, ¿no? Además, con esta administración se ha hablado mucho de recuperar la soberanía energética, de recuperar a Pemex y a CFE, pero ciertamente no nos dicen que estamos dependiendo muchísimo de los hidrocarburos de Estados Unidos. La electricidad en México se genera con gas y es gas que viene en su totalidad de Estados Unidos. Pues lo que tenemos que saber es que estos proyectos industriales, que para algunos podría ser una promesa de desarrollo, implican el uso de energía producida con gas fósil, ¿no? Con gas que se ha extraído con fracking, y que eso solo incrementa el calentamiento global, ¿no? Y los impactos de la crisis climática. Ale, lo que hemos podido ver en este encuentro es evidentemente una lucha conjunta de hombres y mujeres. Sin embargo, sí creo que son en su mayoría las mujeres quienes están dando la palabra y mostrando la resistencia, y es muy evidente también en este encuentro. ¿Qué piensas de eso, del papel de las mujeres en la defensa del territorio? Es algo muy emocionante poder ver cómo las mujeres vamos retomando la palabra en los espacios públicos. Nunca la hemos perdido, pero ciertamente no nos estaba prohibido hablar en lo público. Siempre hemos estado en la defensa de la vida, de los territorios, eso siempre lo hemos hecho, pero estábamos en un segundo plano. Y en este momento estamos retomando estos espacios, porque además creo que lo hacemos de una forma distinta. Aunque estamos tomando la palabra, no es nada más venir a tomar la palabra, es estar en nuestros territorios cuidando la vida de forma integral, no nada más una partecita, no nada más nos dedicamos a ir a las marchas o a estar aquí hablando, sino que también continuamos en las labores de cuidado del día a día, en nuestros hogares, con nuestras comunidades, con nuestras familias, ¿no? Entonces, eso es algo que no vamos a dejar de hacer. Y en este momento es muy importante que sea visible que todas estas luchas es porque estamos muy preocupadas por lo que sucede en nuestros territorios, en nuestros hogares, con nuestras familias, que es lo que nos mueve para estar aquí al final del día, ¿no? El cuidado de la vida en su totalidad es lo que nos mueve a estar aquí. Enseguida vamos a escuchar la palabra de Lesner Figueroa del pueblo Bribri de Costa Rica, que también habla de su lucha y resistencia en esa parte de Centroamérica. Los pueblos originarios en Costa Rica, como yo creo que ya es algo común en todos los pueblos originarios en América, vive el despojo, ¿verdad? Nosotros vivimos el despojo y tenemos más o menos como unos 30, 40 años que se recrudeció un poquito más de unos 15 años para acá, en donde todas las tierras que eran nuestras fueron quitadas por el Estado, por empresas, y que a raíz de todo eso pues tuvimos que oponer resistencia y empezar a recuperar nuestros territorios, y esos son los movimientos que estamos recuperando: nuestro territorio, nuestra autonomía, nuestra identidad, nuestra tierra. ¿Por qué consideraron que era importante venir a este encuentro acá a Chiapas? Básicamente creo que existe una importancia por crear alianzas fuertes, comunicarnos con otros pueblos, sobre todo porque la imagen que tiene Costa Rica es una imagen de defensor de derechos humanos, que es falso y
que eso pues nos ha afectado bastante, porque muchas veces las luchas en las que han estado los pueblos originarios no se conoce a nivel internacional y muchos creen que nosotros tenemos todo bajo control allá en el país y no es cierto. Una vez que podamos generar todas estas alianzas podemos seguir trabajando fuerte y de ahí creo que poder fortalecer todas las identidades, además de conocer otros pueblos y así pues enlazarnos, articular muchos movimientos para poder seguir adelante. Las luchas y resistencias que han escuchado en este encuentro, ¿les suenan familiares? ¿Ustedes se sienten identificados con eso que han escuchado, que ha sucedido en este encuentro? Por supuesto, todo ha sido algo como lamentablemente común, ¿verdad? De que muchos de los que hemos escuchado han vivido todo, ¿verdad? La discriminación, el racismo, el despojo, asesinatos y todo, ¿verdad? Nosotros nos han asesinado un compañero, ¿verdad? Sergio Rojas, y aquí hemos encontrado otros pueblos en donde más bien le han asesinado 5 o 10 compañeros y compañeras, y entonces yo creo que por ahí hemos estado conversando y creo que eso es importante también para poder ver cómo uno genera estrategias para poder seguir en la resistencia. Con información de Chololan Radio para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz. En Costa Rica. Las relaciones entre el poder y la prensa normalmente no son suaves. Lo normal, lo natural y lo sano es que tengamos tensiones. Pero el respeto es el valor que debe predominar. En el marco del 30º aniversario del Día Internacional de la Libertad de Prensa, conmemorado el 3 de mayo, la Universidad de Costa Rica realizó una mesa redonda para reflexionar sobre el papel que juegan las y los periodistas en la expresión de la libertad humana. En este espacio se identificaron los nuevos desafíos de los derechos comunicativos en las sociedades democráticas. El rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta, se refirió a los ataques y violencia que sufren las personas periodistas y otros obstáculos en el ejercicio de esta profesión. La libertad de prensa también debe ser defendida ante la vulnerabilidad que pueden representar las nuevas dinámicas sociales mundiales. No es el caso usual de nuestro país, pero en otros hay ataques contra periodistas y demás personas funcionarias de medios de comunicación por publicaciones que, más allá de valientes, exponen los hechos tal cual se dan. Y esta es una afrenta a la libertad de prensa y al derecho que tenemos como ciudadanía de mantenernos informados, situación que estamos viviendo lamentablemente en el hermano país de Nicaragua. Este 2023, en la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, Costa Rica tuvo una puntuación de 80.2, lo que significó una caída de 15 puestos en relación al año pasado. Esta es la primera vez en 8 años que Costa Rica no ocupa un lugar en el top 10 de países con mayor libertad de prensa. Yanancy Noguera, directora y fundadora del programa formativo de periodistas Punto y Aparte y presidenta actual del Colegio de Profesionales en Periodismo y Comunicación, se refirió a las tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación y denunció la forma en que el actual presidente Rodrigo Chávez descalifica el trabajo periodístico. Lo que él hace no solo es intolerante, sino que genera una lógica de división. Eso es lo que pretende con su retórica. División entre los periodistas, división entre la prensa, generar prensa que es cuestionada y posiblemente amparar prensa que no es prensa. Así como hablamos de noticias falsas, en este momento hay medios falsos y hay periodistas falsos que están siendo acuerpados para que la violencia verbal del presidente y su discurso público se vean amplificados. El discurso del presidente es un discurso que promueve la hostilidad, la desconfianza, la deslegitimación contra sectores de la prensa que son críticos del gobierno, incentiva el silencio de los periodistas de expresarse, lo cual es posiblemente una de las consecuencias más graves, se llama censura previa, y también incentiva la búsqueda o
más bien la búsqueda de difusión de información de interés público. Ante el temor de la ridiculización o por temor de afrontar repercusiones de otra índole, hay periodistas que han optado por la autocensura. Sabemos que hay periodistas que también van a optar por dejar sus trabajos en medios de comunicación, así como han dejado de asistir a las conferencias de prensa porque sienten que ahí no pueden desarrollar de una manera adecuada su profesión. La retórica del presidente promueve también que la ciudadanía asuma como falsa o dudosa la información que difunden los medios de prensa. Ese es parte de su objetivo y del objetivo que hasta ahora ha desarrollado una buena parte de este gobierno. Que la ciudadanía no le preste valor al trabajo de la prensa y se deje llevar por otro tipo de contenidos para informarse. Todo lo anterior debilita el rol esencial de la prensa libre y eso tiene un efecto directo y claro sobre la democracia y sobre el Estado de Derecho. Quienes todavía hoy lo niegan, no veo cómo tienen capacidad de no tener una preocupación sobre el deterioro de la democracia en Costa Rica. Si tuviéramos que hacer una medición a nivel mundial, esos 15 puntos que perdimos en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras también se manifestaría en el deterioro de la democracia que es real en Costa Rica en un año. Según la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de prensa es esencial para el funcionamiento de la democracia. El abogado Bruno Rodríguez de la CIDH nos amplía. Y es que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. Y al haberlo dicho así y con todas sus letras, para la Corte Interamericana es importante señalar que la única forma de vivir en democracia es si existe la libertad de expresión y viceversa. Y la Corte lo decía en 1985, pero años después, en el 2001, los estados de las Américas adoptaron lo que se conoce como la Carta Democrática Interamericana. Y la Carta Democrática Interamericana es un instrumento muy importante porque establece que la democracia representativa es la única forma de gobierno como los estados y los pueblos de nuestra región pueden ser gobernados, y establece como una precondición, como un elemento para esa democracia, a la libertad de expresión, ¿no? A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que es imposible censurar contenido de manera previa. Esto es solo para mostrarles que América Latina es una región que tiene grandes retos, ¿no? Desde Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, y reivindicando como siempre la comunicación como un derecho humano, este fue un reporte de Génesis R. Cruz. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Voces en el Viento es una construcción colectiva que permitió la creación de una serie radiofónica, la cual aborda casos de violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado de Guatemala. Los capítulos serán transmitidos por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. El reporte lo presenta Marco Antonio Hernández Arévalo. El pasado 4 de mayo de 2023 fue lanzada la serie radiofónica Voces en el Viento, cuyo objetivo es traer al presente la memoria histórica de casos de justicia y de verdad en Guatemala. Se trata de una serie que narra 12 casos emblemáticos por los que el Estado de Guatemala ha sido denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y por los cuales ha recibido sentencias. Son 6 episodios de 30 minutos de duración cada uno. La serie en forma de podcast se realizó de forma coordinada entre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL y por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Seidy Salas, coordinadora de comunicación del programa para Centroamérica y México de CEGIL, comenta: que los casos no solo se queden con la parte jurídica, sino que también puedan llegar a las comunidades, puedan llegar a la gente. Una parte muy importante de que haya justicia es que también haya verdad y haya memoria. Y precisamente trabajando en función de la memoria fue que pensamos cómo hacer para que muchos de los casos de Guatemala que han llegado ya a la corte y que han tenido una sentencia, casos en los que se han
encontrado al Estado de Guatemala responsable de graves violaciones de derechos humanos volvieran a sonar, fueran conocidos por un público más grande, pudieran llegar a gente joven, pudieran llegar a las comunidades, y pues en ese sentido pensamos en volver a la radio y al podcast. Pensamos en apostarle al audio para contar esas historias. Seleccionamos casos que pudieran dar una muestra de violaciones de los derechos humanos que no son todas de la época del conflicto armado, sino que también hay algunas posteriores, porque desgraciadamente la situación no ha mejorado, no, más bien todavía muchos de estos casos que tienen más de 40 años de haber sucedido, otros tienen menos, pero ninguno ha alcanzado lo que ya podamos decir una justicia plena. Walter Cook, director de la FEJER, comenta: hemos presentado una serie de podcasts que hemos construido en coordinación con CEGIL. Es importante conocer nuestra memoria, es importante conocer la historia, que esta memoria no muera, que esta lucha de las organizaciones pueda permanecer viva y que pueda ser una parte esencial para dignificar la memoria de muchos hermanos y hermanas que fueron asesinados durante el conflicto armado interno. Karin Koch, quien estuvo a cargo de la redacción de los guiones de la serie, comenta: estos temas han impactado por el hecho de la Corte Interamericana dio el fallo en contra del Estado de Guatemala y donde se reconoce, violó los derechos no solo de alguna persona, sino de pueblos completos, de comunidades. Porque una cuestión es presentar los casos, que estos casos reciban un fallo y esperar ahora que el Estado de Guatemala cumpla con los resarcimientos para las familias. Lo que demandan muchas personas, primero, es justicia y segundo, recibir respuestas a sus demandas. Voces en el viento, porque están esperando una respuesta a esas voces que están demandando poder encontrar justicia para sus familias, esas personas que desaparecieron, para esas personas que todavía no han sido encontradas, pero que las familias siguen a la espera de saber qué pasó con ellos, dónde están. En estos podcasts no solo se lleva información, se hace análisis de los casos, se presentan los resultados, sino que también se llevan testimonios de las familias, testimonios de los sobrevivientes, y realmente nos tocan y nos hacen reflexionar, pensar qué es lo que nosotros queremos para nuestro país, que podamos tener justicia, que podamos vivir en paz, vivir con libertad, con seguridad, donde sepas que puedes expresar tus pensamientos, tus ideas, tus desacuerdos, sin que eso te cueste tu libertad, te cueste la vida, donde puedas tú cuestionar a tus autoridades, pero sin recibir represalias. El primero de los episodios se titula Ejecuciones extrajudiciales y da cuenta de estrategias de limpieza social por parte del Estado de Guatemala aún después del conflicto armado interno. El segundo de los episodios, Personas defensoras, evidencia los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala. El tercero de los episodios, Masacres en pueblos indígenas durante el conflicto armado interno. El cuarto de los episodios, Masacres en pueblos campesinos, el terrorismo de Estado vivido durante la Guerra de los 36 años. El quinto de los episodios, Derecho a la salud, la falta de ayuda del Estado de Guatemala al llegar el VIH-Sida al país. Y el sexto de los episodios, Personas desaparecidas, expresiones de terrorismo de Estado, secuestro y desaparición de personas sin importar si fuesen niñas y niños. El primero de los episodios ya se encuentra disponible en la plataforma de Spotify como Voces en el Viento, y según indicó Salas, cada episodio será publicado semanalmente. Próximamente la serie estará disponible también en las radios comunitarias de FEJER. Marco Hernández informando desde los territorios. En México. El pasado 3 de mayo, el juez Agustín López Martínez, juez de enjuiciamiento de la región 3 del Distrito Judicial de Ocosingo, dictó sentencia de 2 años de prisión a César y José Luis, defensores comunitarios del pueblo de Chilón, en Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fraiba, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hacen un llamado al gobierno del estado de Chiapas a detener la criminalización y la judicialización de las personas defensoras de derechos humanos, de la vida y el territorio. Escuchemos el reporte de Lorena Gómez de la Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Polen. Se dicta sentencia condenatoria en el proceso penal en contra de José Luis y César por defender su territorio de la militarización.
El 15 de octubre del 2020, el pueblo maya tzeltal de Chilón se manifestó pacíficamente en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Por la mañana, alrededor de 300 elementos de la Policía Municipal del Estado de Chiapas y de la Guardia Nacional reprimieron la protesta pacífica, privando arbitrariamente de la libertad a los defensores comunitarios tzeltales César y José Luis, seguido de tortura y malos tratos. 11 personas más resultaron heridas. Desde entonces, los defensores se encontraban vinculados a proceso por el delito de motín y en libertad bajo proceso. Esto les impedía salir y realizar actividades más allá del municipio de Ocosingo. El pasado 24 de abril inició el juicio oral de César y José Luis, donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas visibilizó la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín, por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde el 2020. De estas investigaciones sobre el tema de la tortura, la privación arbitraria, la Fiscalía General del Estado no ha realizado una investigación o ha abrido una investigación efectiva y eficiente para darle responsabilidad penal a los agentes que realizaron los actos de tortura en contra de los compañeros. Así también, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha realizado la responsabilidad institucional por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la que se responsabiliza a los agentes del Estado por las violaciones a derechos humanos al momento de la detención de los compañeros. El pasado 3 de mayo, el juez Agustín López Martínez, juez de enjuiciamiento de la región 3 del Distrito Judicial de Ocosingo, dictó sentencia que condena a 2 años de prisión a los defensores del territorio tzeltal. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hacen un llamado al gobierno del estado de Chiapas a detener la criminalización y judicialización de las personas defensoras de derechos humanos, de la vida y el territorio. Nosotros hemos documentado la situación de criminalización en el estado de Chiapas. Ha habido otras circunstancias que engloban la criminalización a defensoras y a personas inocentes. Esto también englobado en la situación de los actos de tortura que realiza la Fiscalía General del Estado, porque las fiscalías especializadas en cada región pues se han dedicado a realizar estas prácticas con fines de autoinculpar a personas inocentes. Y a pesar de que el sistema de justicia ha sido actualizado y presenta que ha sido un proyecto por parte del sistema nacional en el que se pueda acceder a la justicia pronta, efectiva y eficiente, nosotros como Centro de Derechos Humanos remarcamos que eso es completamente falso, puesto que hemos tenido casos de tortura y lo que nosotros hemos denominado como fábrica de culpables. Por todas las cuestiones que manifesté, los compañeros también son víctimas de este sistema de fábrica de culpables. Las organizaciones ven con preocupación la respuesta del Estado ante el ejercicio del derecho a la protesta. Resaltan que la criminalización de la defensa de la tierra y el territorio no es aislada en Chiapas y que atenta contra los derechos a la autonomía y autodeterminación del pueblo tzeltal de Chilón, quienes se oponen a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio indígena, sin haber sido consultados previamente. Estrategia que va enmarcada en la militarización de territorios de los pueblos originarios. Uno de los proyectos que vivimos actualmente es la militarización de la región de nuestro pueblo de Chilón, en la que por años hemos apreciado a graves violencias, nuestros derechos humanos penetrados por generaciones militarizaciones de los gobiernos. Sabemos que la militarización trae como consecuencia un aumento a la violencia, venta de drogas, alcoholismos, tabaquismos y prostitución de mujeres y niñas adolescentes. Recordamos que en pueblos en lucha en la defensa, el ejército ha sido el acto principal de realizar desapariciones forzadas y detenciones ilegales. Ahora es el caso de la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional en nuestro territorio. Sírvense para bloquear y reprimir cualquier manifestación pacífica en protesta de defensa de nuestra tierra como territorio, para exigir la determinación de los pueblos. Nota producida por Lorena Gómez de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.
Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. El martes 9 de mayo, la coordinadora Victoriano Lorenzo convocó a una marcha que salió desde el histórico Parque Porras hacia la presidencia de Panamá para entregarle una carta al presidente Laurentino Cortizo. La carta contenía un pliego de peticiones, entre ellas la solicitud de la expropiación de las tierras ocupadas por varias comunidades, de acuerdo con los artículos 48, 50, 51 de la Constitución Nacional de Panamá, que establece que el gobierno nacional puede expropiar tierras por motivos de interés social urgente. Sin duda, para los sectores más pobres del país, la necesidad es urgente, dada la creciente situación de pobreza extrema en ese país. Escuchemos el reporte de nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Este martes 9 de mayo, la coordinadora Victoriano Lorenzo, bajo un sol intenso, convocó una marcha que salió desde el histórico Parque Porras, donde más de 10 comunidades se encaminaron hacia la presidencia de Panamá para entregar una carta al presidente Laurentino Cortizo con un pliego de peticiones, entre ellas solicitud de la expropiación de las tierras ocupadas por comunidades en base a los artículos 48, 50, 51 de la Constitución Nacional de Panamá, que establece que el gobierno nacional puede expropiar tierras por motivos de interés social urgente. Sin embargo, como ya ha hecho este gobierno y otros, quedan en manos de empresarios y banqueros multimillonarios, a pesar que la ley dice que solo es para sectores pobres del país que cuenten con una necesidad urgente, requisito que cumplen las comunidades que sufren de pobreza extrema debido a las políticas neoliberales en el país, acrecentando a más de 1 millón de panameños y panameñas sin vivienda, sin solución alguna por parte del Estado panameño, a pesar que lo obliga y señala claramente el artículo 117 de la Constitución Nacional y los artículos 626, 627, 628 y 630 del Código de la Familia. Escuchemos declaraciones de Pablo Martínez, representante legal de la coordinadora Victoriano Lorenzo. Muy buenas, un cordial saludo y un abrazo fraterno a todas y todos los que nos escuchan en Panamá, en América Latina y el mundo. La coordinadora Victoriano Lorenzo es una organización comunitaria que aglutina a barrios y comunidades en distintos puntos de la República de Panamá. Decidió realizar una marcha desde el Parque Porras hasta la Presidencia de la República, denunciando las políticas neoliberales que se han venido aplicando en los últimos años en la República de Panamá y que han traído como consecuencia que se hayan trastocado las estructuras económicas del país, de manera que cada día se va empobreciendo más la población, se van convirtiendo los derechos ciudadanos en negocio, como en el caso de la vivienda digna, que ha pasado de ser un derecho constitucional a pasar a ser el negocio de las inmobiliarias en el país, y de las cuales pues se sirven políticos y empresarios, convirtiendo este derecho de todos los panameños en un vulgar negocio. Además de que el neoliberalismo en la República de Panamá también ha encarecido los productos de primera necesidad, los alimentos, en el caso del combustible, los medicamentos, las tarjetas prepago de celulares, ciudades móviles, telefonía móvil y fija. O sea, ha sido un verdadero desastre lo que ha ocurrido en la República de Panamá, y que producto de la pandemia se han ido incrementando pues los precios sin ningún tope, y los oligopolios pues que están a la orden del día se han dado a la tarea de aumentar los precios sin ningún tipo de regulación. Entonces la coordinadora Victoriano Lorenzo no puede permitir de ninguna manera que se sigan encareciendo los precios de los artículos de primera necesidad, que el derecho de los ciudadanos se ha convertido en negocios, en vulgares negocios, violando no solamente la Constitución de la República de Panamá, sino también la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que los panameños y todos los ciudadanos del mundo tienen derechos inalienables. Y como esos derechos inalienables está la alimentación, está la salud, está el derecho a la vivienda digna. Y producto de todo esto en la República de Panamá se mantienen las inmobiliarias haciendo negocios con el Ministerio de la Vivienda, incumpliendo así con el artículo 117 de la Constitución, que establece que el Estado tiene que proporcionar viviendas dignas a todos los panameños, a precio de pueblo, construida en terrenos públicos con fondos públicos.
Sin embargo, el ministro de la Vivienda ha dicho que él va a incentivar la iniciativa privada. A nosotros nos parece que el ministro de la Vivienda se equivoca. Él tiene que incentivar la iniciativa pública para que todos los panameños tengan derecho pues, a ocupar una vivienda digna. No solamente eso, está tan grave la situación que aquí en la República de Panamá mueren de hambre niños, de 2 a 3 niños por semana, y esto es una situación escandalosa. Así que la coordinadora Victoria Lorenzo pues realizó esta marcha con la intención de demandar. Se entregó un pliego de peticiones en la Presidencia de la República, fue recibido en el despacho del presidente, y nosotros pues nos hemos acogido al artículo 41 de la Constitución de la República de Panamá, que establece que los funcionarios tienen 30 días hábiles para dar respuesta a los panameños. Así que a más tardar 30 días vamos a darle al presidente para que cumpla. De lo contrario, pues las comunidades estarán en la calle exigiendo respeto a sus derechos inalienables. Un saludo a todos. Le habla el licenciado Pablo Martínez, representante legal de la coordinadora Victoria Lorenzo. Venceremos. Los dirigentes comunitarios también denunciaron el abuso policial y al Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRON, estamentos de seguridad del Estado, en complicidad con la Casa de Paz y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial MIVIOT, realizan desalojos forzosos, tumbando y demoliendo las casas con equipo pesado, donde hay niños, mascotas, ancianos, enfermos, mujeres embarazadas y personas con capacidades especiales. De esta manera, dejándolos en la calle, violando sus derechos humanos y derechos inalienables. La coordinadora Victoria Lorenzo se mantendrá de pie con sus demandas, porque no aceptará los desalojos forzosos a las comunidades mientras haya el diálogo con el gobierno y un compromiso firmado por el Ejecutivo de no desalojo que no está cumpliendo. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Bueno, y parece que Daniel Ortega no nos deja de sorprender, y es que resulta que el régimen del dictador canceló la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense, institución a la que acusa de haber incumplido las leyes y de supuestamente haber apoyado las protestas del 2018. Las y los diputados sandinistas fieles a Daniel Ortega aprobaron la disolución de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, que tenía su personería desde 1958, y ahora pasan la institución a manos del gobierno. Es un golpe a los derechos humanos, al servicio humanitario, incluso a nivel internacional. Esto dijo el ex trabajador de la Cruz Roja, Jorge Berríos. Sí, verdaderamente pues es una situación de derechos humanos inclusive. La Federación Internacional de Cruz Roja, ¿verdad?, y el Comité Internacional de Cruz Roja en su amplio espectro son organizaciones pues de meramente ayuda humanitaria y de ayuda en cuanto a conflictos armados y en cuanto a desastres generalizados, desastres tanto naturales como de sociedad civil, etcétera. Y entonces siempre esto pues viene a golpear pues lo que sería la parte humanitaria de un gran grupo. En el caso de muchos voluntarios y muchos trabajadores y colaboradores de Cruz Roja Nicaragüense en este particular, que te aseguro que son más de 6.000 voluntarios a nivel nacional, y tanto jubilados como voluntariado, que hombres y mujeres que están de frente a esta institución altruista, ¿no?, en Nicaragua. Es un golpe al voluntariado social, es un golpe al servicio humanitario internacional para empezar, ¿verdad?, y ahora al servicio voluntariado nacional. Claro que es un golpe. Miembros del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul rechazaron esta acción del régimen y la calificaron como arbitraria. La elimina como un ente autónomo, ya que ahora esta funcionará adscrita al MINSA y le confiscan a la vez su patrimonio, bienes y acciones. Esta es otra de las acciones que se suman a la extensa lista de violaciones cometidas por la dictadura Ortega Murillo, que día a día aumenta el nivel de represión en Nicaragua, las cuales rechazamos enérgicamente y reiteramos nuestro compromiso con el pueblo de Nicaragua para seguir denunciando estos abusos. Desde el 2018 hasta el 10 de mayo del 2023, unas 3.341 organizaciones de la sociedad civil han sido canceladas y usurpadas sus instalaciones.
Mediante un comunicado del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, se denunció que la cancelación de la Cruz Roja Nicaragüense por parte del Estado es un acto ilegal que violenta las obligaciones internacionales de garantizar el carácter apolítico, imparcial e independiente en situaciones de emergencia humanitaria. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Honduras. Bueno, y 1.000 millones más fueron destinados al presupuesto de seguridad para impulsar el plan Solución contra el Crimen. Esta propuesta del gobierno hondureño amplía la suspensión de garantías, mientras que la población sigue sintiéndose insegura. Ante esos escasos resultados de las medidas impulsadas por el gobierno, analistas piden al gobierno que replantee la vigencia del estado de excepción. La información desde Radio Progreso con nuestro compañero Romel Gómez. Honduras cumplió 5 meses de estar bajo la suspensión de garantías constitucionales, o mejor conocido como estado de excepción, como parte de las medidas impulsadas por el gobierno para hacerle la guerra a la extorsión y luego como parte del plan de solución contra el crimen. Este transportista, que por temor a represalias o atentados contra su vida pidió omitir su nombre, asegura que lejos de disminuir la extorsión, ahora han surgido varios grupos más que los obligan a pagar impuestos de guerra a cambio de no ser asesinados. Ese es un impuesto de vida, ese es un impuesto de guerra, ese es un impuesto de vida, porque si no lo pagas, lo matan, no les importa saber cómo dejan familias sufriendo, hijos, mujeres. Pero es que ya la MS no cobra impuestos de guerra, solo se le paga la 18 y han surgido un montón de pandillas, pero son nuevas pandillas que salieron a partir del año pasado, entonces se aprovecharon más en el lapso y las de puta ya crecieron otra vez. Está la M1, la M2, los R15, los R2, los Illuminati, los 18, son 6. 6 grupos criminales, entre muchos otros, que tienen de rodillas a buena parte de sectores que movilizan la economía, bandas delictivas a las cuales no les inmuta el estado de excepción. En el sondeo de opinión realizado por el ERIC, se le consultó a la población si piensa que la medida del estado de excepción está reduciendo la extorsión. El 54.67% de los ciudadanos y ciudadanas cree que la medida es poco o nada efectiva, mientras que el 33.7% es de la opinión que sí está siendo efectiva. Los resultados de dicha medida como disuasivo del delito realmente no son nada claros, dice José Javier Acevedo, director del CIPRODE. Bueno, primero es que ha sido una medida que ha estado marcada por la opacidad, porque ha habido muy poca información realmente respecto de los alcances del contenido que está previsto en la medida de excepción, y lo otro es que igualmente se considera que la efectividad ha sido bastante escasa en términos de combate a la razón principal por la cual se tomó, que era el combate a la extorsión. Tenemos muy poco acceso a la información sobre lo que ha estado haciendo la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas en aplicación de ese decreto de excepción. Son 123 los municipios del país que continúan bajo el estado de excepción, que suspende garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución, que abarcan la libertad de circulación, libertad personal, el derecho de asociación y reunión y la inviolabilidad del domicilio, entre otros. El gobierno destinó 1.000 millones de lempiras adicionales en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad para financiar esta lucha contra delitos de extorsión, sicariato, tráfico de drogas y lavado de activos. El 21 de mayo se vence la tercera ampliación del estado de excepción, por lo que Melissa Escoto, comisionada del CONAPREV, asegura que ante la falta de resultados no debe seguirse ampliando. La posición del Comité de Prevención contra la Tortura ha sido que no debe de extenderse más estos suspensión de garantías. No podemos seguir como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos extendiendo o suspendiendo la garantía. Hasta ahora no observamos como ese impacto de resultados que se esperaba que al momento de la implementación de estos suspensiones de garantía pudieran alcanzarse. Entonces, más bien es como orientar
que en vez de estar ampliando estas suspensiones de garantía, debe pensarse en una política integral de seguridad con enfoque en derechos humanos y de esa forma hacerle frente a este flagelo de violencia que tenemos como país. Los datos del sondeo de opinión pública establecen que la percepción sobre el potencial éxito del estado de excepción contra las maras y pandillas es solo del 21.3%, frente a más del 66% de la población que cree que con esta medida no se resolverá el problema. El doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía hace acopio de las recomendaciones preliminares dejadas tras la visita in loco de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Advierte de la peligrosidad de seguir apostándole a suspender garantías constitucionales como estrategia de combate al crimen. Esto, que debe ser una excepción, se está convirtiendo en algo normal y obviamente es peligroso, como lo plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, si bien este tipo de medidas son necesarias cuando la situación es grave, pero si no se toman otras medidas que vayan a las causas, a las raíces que provocan esta situación, corremos el riesgo, en primer lugar, de que esta medida se convierta en permanente, de que solamente retrase la comisión del delito, pero que una vez que se suspendan el estado de excepción, el delito vuelva a aflorar. Y por eso es sumamente importante la formulación de políticas públicas a mediano y largo plazo. Para finales de febrero del 2023, al menos 18 transportistas habían sido asesinados en hechos relacionados con extorsión. Al cierre de abril, el CONADE registraba 11 masacres donde perdieron la vida 45 personas. El Observatorio Keres contabilizaba 121 femicidios y 12 asesinatos de personas de la diversidad sexual. Todas estas muertes en un país bajo estado de excepción. Para Zona Informativa, Romel Gómez. En Guatemala. Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo Ixil. Estamos aquí para decir, aquí en Guatemala, sí hubo genocidio. Ríos de sangre en los que lloró la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80. El viernes 10 de mayo del 2013, el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente A dictan sentencia por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad en concurso real al exmilitar fallecido José Efraín Ríos Montt. La condena fue de 80 años por los dos delitos mencionados. A 10 años de dicho dictamen, escuchemos las opiniones de quienes honran esa condena y comparten su vigencia por considerarla importante para su estudio en la región mesoamericana y también a nivel mundial. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Yo escribo la memoria, escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque... El solo hecho de tener ese derecho de sentarse y contar su historia ante un juez, solo eso ya es un logro. Pero más aún, que les crean, porque no lo creen. Es que no es cierto que mataron gente, y están las osamentas, están los expertos que detallan cómo se encontraron esas osamentas, están las estadísticas de cuántos tienen en el cráneo un orificio provocado por proyectil de arma de fuego. Les escucharon y hubo condena. Con estas palabras se refirió durante el foro el impacto de la sentencia por genocidio a nivel nacional e internacional el abogado penalista Edgar Pérez. Foro realizado en el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos CalDH. El abogado Héctor Reyes nos comparte por qué se conmemora este 10º aniversario de la sentencia. Como parte de la memoria histórica de este país y del pueblo Ixil, es la conmemoración año con año de la sentencia emitida conforme a derecho, con un tribunal imparcial y que efectivamente condena al exdictador José Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión. La psicóloga Ana Margarita Viz afirma que es importante para la sanación mental mantener viva la memoria histórica con estas conmemoraciones y acompañar a testigos y víctimas en este proceso.
Es muy importante porque en primer lugar recordamos la memoria, ¿verdad? Estamos contribuyendo a que también se conozca lo que se hizo en nuestros países, que dentro del sistema lo que quieren es que olvidemos esta parte. Para mí es muy importante el acompañamiento psicosocial, no solo desde lo que nos dice la lectura, sino también hacer intervenciones psicoemocionales para que las personas puedan sanar dentro de este proceso y que no se repita de nuevo la historia, o por lo menos que se comience a deconstruir algo para sostenerse en la lucha. Como una sentencia ejemplificante, califica Héctor Reyes este fallo. Hace 10 años, precisamente un 10 de mayo del año 2013, se dictó una sentencia ejemplificante no solo para Guatemala, sino para el mundo. El primer genocidio que se juzga en el mismo lugar donde se cometieron las graves violaciones a derechos humanos. Y pues efectivamente eso ya es una situación muy importante, ¿verdad? Para el caso, para los testigos y testigas, que su verdad pues está plasmada en una sentencia. Entonces definitivamente esta sentencia produjo muchos sentimientos, pero produjo también muchos sentimientos en contra. Y estos sentimientos en contra los vemos plasmados básicamente ya en estos años, 10 años después, en la cooptación del Estado que hicieron ya, ¿verdad? O sea, hay una cooptación del sistema de justicia, el sistema de mayor riesgo ya no funciona, ya no existen jueces, la gran mayoría del sistema de mayor riesgo, jueces con cierto perfil para estar en esos juzgados. Ahora son nombrados pues distintos perfiles que definitivamente han desmerecido mucho el sistema de mayor riesgo. Keila Canales, abogada de derechos humanos, considera que esta conmemoración es importante para la región mesoamericana por las diferentes coyunturas de violencia y guerra que se han vivido. Mi nombre es Keila Canales, abogada defensora de derechos humanos en el equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Honduras. Sin duda considero que esta conmemoración alrededor de los 10 años desde la sentencia por el genocidio ocurrido en Guatemala, pues es un gran ejemplo para la región sobre la necesidad de mantener la memoria histórica, de continuar en la búsqueda de la justicia para los pueblos. Considero, y desde Honduras nos parece un gran ejemplo de lucha, de resistencia, pero sobre todo de mantener esa memoria histórica que es tan importante para evitar que pues estos hechos no se vuelvan a repetir. Para nosotros sigue vigente este caso, dice Rosalina Tuyuk, porque abrió el debate, dio a conocer la violencia cometida durante el conflicto armado interno y produjo una sentencia. Mi nombre es Rosalina Tuyuk, soy de Conabiwa. A 10 años de la sentencia para el pueblo maya Ixil, para nosotros sigue vigente porque el caso fue conocido, fue escuchado y también fue sancionado por un tribunal de alto impacto. De que después lo hayan anulado, y ya eso tiene menor importancia para las comunidades, porque de alguna manera se demostró que es responsabilidad del Estado y del Ejército con todos los abusos que se cometieron durante el conflicto armado allá en el área Ixil contra las mujeres, contra familias que sufrieron las diversas formas de violación a los derechos humanos. El genocidio no es una opinión política, es una realidad. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En México. Y volvemos a México, donde manifestantes y organizaciones señalan que más de 85,000 hogares en México están esperando cada día para ver regresar a sus seres queridos a casa.
Para miles de mujeres, el Día de las Madres dejó de ser una celebración y un festejo y se ha convertido en un día de exigencia a las autoridades para pedir la aparición con vida de sus hijos e hijas que siguen desaparecidos. Nos vamos hasta México, específicamente a Radio Teocelo, donde nos tienen la información. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha, de norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha, cueste lo que cueste. ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! Para miles de mujeres, el Día de las Madres dejó de ser motivo de festejo. Se ha convertido en un día de exigencia a las autoridades para pedir la aparición con vida de sus hijos e hijas. No hay nada que celebrar en este día, fue en lo que coincidieron madres de desaparecidos ese 10 de mayo en diversas protestas que se realizaron en varios estados de la República, como se publicaron en diversos medios de comunicación. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador diera un mensaje de felicitación durante la conferencia mañanera a todas las madres de familia del país y del mundo, los diversos colectivos Unidos por la Paz Veracruz, Justicia y Dignidad, Red de Madres Buscando a sus Hijos, Madres Unidas y Fuertes de los estados de Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Baja California, Monterrey, Morelos y Ciudad de México coincidieron en sus frases que se repiten en las marchas. Son reclamos a las autoridades que, afirman, han sido omisas con las investigaciones. Presidentes, gobernadores, alcaldes, procuradores de justicia, comisionados de búsqueda han pasado de puesto en puesto y se preguntan: ¿y nuestros desaparecidos? Manifestantes y organizaciones reiteran que más de 85,000 hogares en México están esperando cada día para ver regresar a sus seres queridos a casa. Esa es su principal exigencia, así como la búsqueda en fosas clandestinas. En el marco de la 10ª Marcha por la Dignidad Nacional que se realiza desde 2012 en la Ciudad de México, pidieron reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que le hacemos al presidente que nos escuche, que se siente a platicar con nosotros. ¿Con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda no es suficiente, señora? No, la comisión de búsqueda no está sirviendo. La comisión de búsqueda no sirve para lo que fue creada. La creamos nosotros para que buscara a nuestros hijos y ella está fallando. Queremos al presidente porque a últimas el que da las órdenes es él. Si hace 10 años hubieran cumplido el programa urgente de búsqueda y un protocolo de investigación eficaz, hoy no estuviéramos aquí. Con información de la jornada para Contacto Sur, reportó Reina Melchor Rivas. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Bueno, y así llegamos al final del informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana. Y antes de irnos, quiero agradecerle nuevamente a todas las personas corresponsales de la red que produce este espacio, a todas las radios también que nos transmiten y sobre todo a ustedes que nos escuchan y que comparten esta producción. Ya sea que nos escuchen por radio, por plataformas digitales o desde nuestro sitio web vocesnuestras.org. Ahí en nuestro sitio web también tienen la posibilidad de hacer sus donaciones para que nuestro proyecto político continúe, crezca y se fortalezca. No se olviden seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de toda la información sobre los movimientos sociales de nuestra región. Soy Génesis y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.